Ok, continuamos entonces con los ejercicios. En esta parte vamos a trabajar la parte gráfica. Ok, tenemos una función ya con su forma general. Ok, ya no la vamos a construir intuitivamente como los dos ejercicios anteriores, pero aquí ya la tienen en forma general. Fíjense, f de x igual a 2x. Más o menos parecido, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo con las funciones o las expresiones generales a las que llegamos en el primer y segundo ejercicio. En el primer ejercicio, acuérdense que era c igual a 2000 por 3a elevado a la x. Bueno, podemos decir que eso, su forma general, en términos de f de x, ¿verdad? Donde x es la variable independiente, lo pudiéramos escribir así. Y en el segundo caso, pudiéramos escribirlo así. En el segundo ejercicio. Ya tomando f de x como la variable dependiente y x como la variable independiente. Entonces, de aquí en adelante, todas las funciones exponenciales se van a presentar con su forma general ya especificada, ¿ok? Para que tengan eso por allí. Entonces, voy a explicar acá cómo construir una gráfica a partir de una tabla de datos, una tabla de doble entrada como esta, ¿ok? Donde x lo tenemos acá, seleccionamos unos valores, por lo general se busca de seleccionar valores cercanos a 0, ¿ok? Y con números enteros, lo más cercano posible a 0, ¿ok? Y vamos a calcular sus valores para la función, para la variable dependiente, es decir, para la variable y, que viene siendo la misma función f de x. ¿Okay? Por eso que esto es una relación que ya se ha trabajado en años anteriores, que y es igual a f de x. Bueno, vamos a hallar la imagen de cada uno de esos elementos. Para el caso de x igual a menos 3, eso implica hallar la imagen de menos 3. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tomar el valor de menos 3 y sustituirlo en la x de la función general, ¿okay? O de la forma general. La forma general nos dice que es 2 a la x, entonces en este caso quedaría 2 a la menos 3. Y llegamos a una situación matemática. Como le dije en un principio, cuando empezamos a desarrollar el tema, la función exponencial se basa en la teoría de los exponentes o en la potenciación. Y en este caso vamos a utilizar una propiedad de potenciación. ¿Cuál propiedad? Esta propiedad. A la menos n. ¿Ok? Es igual a 1 entre a la n. Eso lo trabajamos por allá en años inferiores. Entonces, estas son propiedades. ¿Propiedades de qué? Propiedades de la potenciación. Y al mismo tiempo vamos a trabajar la propiedad que ya les señalé cuando comenzamos. Y en la medida que hagamos uso de las propiedades de potenciación, se la voy a ir señalando como manera de refuerzo allí de esa parte de nivelación. Bien, entonces si aplicamos esta propiedad a esta expresión, resulta que toda potencia con exponente negativo se convierte en una fracción, cuyo numerador es el número 1. Y el denominador, bueno, es la misma potencia, pero ahora con exponente positivo. Entonces esto nos quedaría 1 en el numerador y en el denominador la misma potencia con exponente positivo. Una vez que lo tengamos acá, pues resulta que esto es esto. ¿Ok? 2 a la 3 implica que el 2 se va a multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces, porque me lo indica el exponente. Entonces, si resolvemos esa situación, sería 1 entre 8. 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Bueno, esa es su imagen. Escribimos así para ahorrar espacio, un octavo. Hacemos lo propio con menos 2. Y así sucesivamente te calculen todas las imágenes. Si x vale menos 2, ¿cuál será su imagen? Ya de aquí es repetitivo esto.
2 a la menos 2, porque es la función, aplicamos la propiedad 1 entre 2 a la 2, y 2 a la 2 es 4, entonces en este caso sería un cuarto, ¿ok? Si x igual a menos 1, f de menos 1 sería 2, que es la base de la potencia, elevado a la menos 1. Aplicamos la propiedad 1 entre a la n, entonces quedaría 2 a la 1. Pero ¿hace falta colocar ese 1? No es necesario, porque 2 a la 1 sigue siendo 2. Acuérdense que 1 es un exponente que no, es el número neutro en la multiplicación, no afecta nada. Entonces sería este nuestro resultado. Continuamos por acá. Ahora borro, necesito espacio. Borro aquí. Si x igual a 0, entonces quedaría f de 0, 2 a la 0. ¿Cuánto es 2 a la 0? Bueno, nos apoyamos en la propiedad que cité anteriormente. Toda potencia elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces, eso sucede aquí. 2 a la 0 es 1. Si x igual a 1, que continúa, f de 1 sería 2 a la 1, y 2 a la 1 es 2. Si x es igual a 2, voy a borrar aquí abajo, f de 2 sería 2 a la 2, y esto sería 4. Si x igual a 3, sería 2 a la 3, y esto sería 8. Si x igual a 4, a la 4, y esto sería 16. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 2, 16. ¿Verdad? Entonces colocamos los valores restantes, por aquí es 8 y por aquí es 16. Rápidamente borro acá y vamos a construir la gráfica. Recomendaciones para la construcción de gráficas. Las gráficas, por lo general, deben tratar de hacerse en hoja de papel milimetrado. ¿Por qué? Porque esta ya viene con sus escalas ya previamente establecidas. Usted lo que va a hacer es seleccionar una escala que usted quiera, pero ya vienen las respectivas intersecciones y se facilita pues la ubicación de los puntos. Eso es lo que se les recomienda. Si no tienen acceso a hoja de papel milimetrado, bueno, utilicen una hoja cuadriculada, o si no tienen acceso a ello, bueno, utilicen su plano cartesiano. Eso sí, utilicen reglas graduadas, ¿verdad? Utilicen, por lo general se recomienda que utilicen la escala graduada en centímetros, aunque la escala puede variar como usted desee. Sobre todo acá es importante a veces variar la escala en el eje X para que se pueda visualizar una gráfica mucho más, digamos, más llamativa. Pero en condiciones generales utilicen una regla graduada en centímetros para que no se compliquen la vida. Utilicen, verá, la hoja en forma vertical. Vean cómo voy a representar el plano cartesiano. Por aquí ubico el eje de las X. Y el eje de las Y. Establecemos nuestra escala. Aquí la intersección. Aquí está el 0. Ok, ese es el primero que deben ubicar. ¿El 0 para quién? El 0 para X y para Y, porque es el punto común de intersección. Establecemos la escala. Y cuando yo le digo, utilicen su regla graduada en centímetros. Entonces cada espacio de este debe medir exactamente lo mismo, ¿ok? Ojo con eso, eso es muy importante cuando vayan a construir las gráficas. Estos espacios deben ser iguales. ¿Cuánto debe medir? Bueno, lo que usted desee. Yo le estoy haciendo una referencia que utilicen el valor de 1 centímetro, pero usted puede tomar que el valor, la anchura de ese espacio, lo que usted desee. Esa es la escala que usted establece. Lo que establezca en el eje X, trata de establecerlo también en el eje Y, aunque no es
una condición limitada. ¿Okay? Usted puede establecer una escala en el eje X y otra escala distinta en el eje Y. Eso depende de las condiciones. ¿Okay? Como ustedes se están iniciando, bueno, traten de hacerlo de forma equitativa para ambos ejes. Entonces, bueno, aquí estaríamos ubicando, tratar de ubicar los valores que dimos en el eje X. Fíjense que en el eje X podemos utilizar la escala de 1 en 1 porque hay valores que van desde menos 3 hasta 4. Entonces, ubicamos los positivos, 1, 2, 3, 4. Aquí estaría suficiente para la ubicación de los puntos que establecimos. Al lado izquierdo, bueno, igual, si aquí hay un espacio que usted estableció, ese espacio debe ser igual acá. La escala, todos estos valores deben tener la misma distancia, ¿ok? Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, aunque no ubicamos menos 4 allí, pero eso no importa. Ahora vamos a ubicar los valores en el eje Y. Fíjense, ¿cómo hacemos para ubicar nuestros valores en el eje Y? Vamos a ubicarnos en el número más alto. El número más alto que obtuvimos fue 16. Entonces, vamos a establecer una escala dependiendo del espacio que usted tenga, donde esté trabajando. Puede ser una hoja oficio, ¿verdad? Puede ser una hoja de papel milimetrado. Como les dije anteriormente, traten de hacerlo de forma vertical. Entonces, para mi conveniencia, en este espacio reducido que tengo, yo voy a utilizar una escala de 2 en 2, porque trato de llegar hasta 16. Entonces, cada espacio preestablecido, que debe ser igual, yo digo que vale igual, vale 2 unidades, ¿ok? Cada espacio de ese. Entonces, comenzamos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, me quedé corto. Aproximadamente por aquí 16. Entonces este es el eje Y. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer las interpolaciones. Interpolaciones. Nosotros simplemente vamos a ubicar los pares ordenados correspondientes. ¿Cuáles son los pares ordenados? Tanto vale X, tanto vale Y. Comenzamos. Nuestro primer par ordenado sería menos 3 con un octavo. Menos 3 para X. Aquí lo tenemos. Menos un octavo para Y. ¿Cómo hacemos para ubicar este valor que es una fracción? Un octavo, perdón, disculpe. Un octavo, usted aquí debe utilizar una calculadora, porque estamos en la parte gráfica. Esta es una fracción, debemos ubicar su valor en decimal, para poder más o menos tener idea en la escala en dónde estará, que son puntos muy pequeños. Un octavo, si usted divide, eso es 0,125. Entonces, eso es un valor que me indica en Y. Si de acuerdo a la escala que yo establecí, aquí sería 1, ¿verdad? Aquí sería 0,5 y 0,125 está pegadito aquí, muy cercano a nuestro valor del eje X. Entonces esa interpolación viene acá, es más, estos valores quedan altos. Ese punto estaría ubicado acá, muy pegadito al eje X, ¿ok? Ahí estaríamos ubicando nuestro primer punto. Nuestro segundo punto sería menos 2 con un cuarto. Menos 2 lo tenemos acá. Un cuarto, si lo dividimos, eso es 0,25. Es decir, un poco más arriba. Aquí hemos dicho que esto es 1. Aquí 0,5. 0,25 sería la mitad de esto. ¿Ok? Estaría un poquito más arriba que el anterior. Entonces, sigue estando muy pegado al eje X, pero vamos a ubicarlo aproximadamente acá. ¿Cuál es la ventaja del papel milimetrado? Que usted esos valores pequeños los puede precisar más. Esa es una de las ventajas, la precisión que tiene el papel milimetrado, porque tiene esas subdivisiones que permiten esa precisión. Vamos al siguiente, un medio. Un medio, si lo dividimos, viene siendo 0,5. Entonces vamos a interpolar menos 1 con 0,5. Ah, bueno, ya dijimos que 0,5 es este valor.
entonces estaríamos un poquito más arriba que la anterior, estaríamos ubicados acá, ok, y aquí podemos hacer el trazado de las respectivas ordenadas y abscisas, ok. Continuamos. 0 para X, su valor de Y es 1, entonces estaríamos aquí. La intersección del eje, ¿verdad?, de la gráfica con el eje Y, en este caso. Continuamos. 1 con 2, y aquí se va ampliando un poco más. 1 para X, trazamos una paralela al eje X y una paralela al eje Y. En donde se intersecta, ahí está nuestro par ordenado, ¿ok? 2 con 4, una paralela al eje X y una paralela al eje Y. Donde se intersecta, allí está nuestro punto. 3 con 8, paralela al eje X desde el punto 8, paralela al eje Y por el punto 3. Aquí está nuestra intersección. Finalmente, 4 para X y 16. Fíjense el salto que da. Paralela al eje X paralela al eje Y. Aquí está nuestra intersección aproximadamente, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer después? Bueno, como nos enseñaron en la escuelita, unir los puntos. Obvio que esto no va a ser una línea recta, esto va a ser una curva. ¿Por qué la trazo así? Que traspase, bueno, porque esto es una función que va a tener más puntos. Simplemente nosotros seleccionamos ciertos valores de X, ¿ok? Pero es una función que va a ser continua. Y igualmente acá. Características o conclusiones de esta gráfica. Como lo dije en un principio, en la forma general, si observamos la base, vamos a partir desde allí para hacer la comparación con lo que les planteé en un principio, en la teoría. La base de esa función exponencial es 2, y 2 es un valor mayor que 1. Cuando les decía que A cuando toma valores mayores que 1, la estaríamos en el caso 1, bueno, una función creciente. Fíjense, en este caso es una función creciente en todo su recorrido. El ejercicio número 1 de teoría, donde explicamos el caso del virus, ¿ok? Esa también es una función exponencial creciente, porque allí su base era el número 3, ¿ok? Elevado, ¿vale? Entonces el avance era mayor que 1 y eso correspondía a una función exponencial creciente. Otra característica importantísima, fíjense que la curva, ella se va acercando siempre al eje X, hacia la parte negativa, pero nunca la corta, es decir, nunca la toca. En la medida que ella se acerca hacia valores negativos más grandes, hacia la izquierda, es decir, hacia menos infinito, esta curva se va a hacer un poco más pegada al eje X, pero nunca, escuchen, nunca la va a cortar. ¿Por qué? Porque esto geométricamente se considera una asíntota, así se define, asíntota, es decir, se acerca lo más posible pero nunca la corta, ¿ok? Y hacia la rama que va creciendo, fíjense que en pocos valores, ¿ok?, como la gráfica repunta. ¿Estamos? Entonces esto es un ejemplo de una función creciente en el caso de la función exponencial. ¿Qué pasa con el caso del coronavirus? Que ella tiende a comportarse de esta forma cuando no se toman medidas, ¿ok? Fíjense en algunos países donde prácticamente no se tomaron medidas desde un principio y los casos, ¿verdad?, que se fueron presentando en función del tiempo se fueron incrementando más o menos parecido a lo que dice esta curva, ¿ok?
Entonces por eso es importante las medidas para tratar de que este numerito, que es la base, sea la más corta, ¿ok? Obvio que parte desde allí, pero en la medida que vayan pasando, de acuerdo a la medida que se aplique, ese número hay que irlo bajando, porque si no, se nos escapa de las manos. Entonces, allí tiene un ejemplo, una de las principales características de la función exponencial. Cuando es mayor que 0, mayor que 1, perdón, la base, se va a hacer creciente y asintótica hacia el eje X negativo, ¿ok? Vamos entonces con el segundo caso. Antes de pasar al caso siguiente, les queda como ejercicio a ustedes que hagan el ejercicio número 1, construyan la gráfica, ¿ok? Y vean cómo quedaría en ese caso la gráfica con esos valores. Ya tienen unos datos allí tabulados, pueden tratar, si quieren un poco más de precisión, darle más valores a la variable independiente y obtengan una gráfica un poco más representativa, pues, para que tengan más puntos y puedan ver cuál es su trayectoria, ¿ok?